Esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios. Hace más o menos 2 viernes, sí, vimos un tema acerca de la voluntad de Dios y algunos puntos que Dios ha estipulado en su palabra de que son su voluntad para nuestra vida. Y hoy titulé este tema dentro de la voluntad de Dios, porque realmente vivir dentro de la voluntad de Dios es vivir conforme a los deseos de Dios, ¿sí? Así que vamos a orar una vez más, encomendamos que sea el Señor quien nos enseñe en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa, permite que por tu Santo Espíritu sea hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos recibir esta palabra, Señor, y que sea sembrada en nosotros para que dé fruto. Oh Señor, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estábamos hablando en ese momento de que la voluntad de Dios tiene dos aristas, ¿cierto? Una de ellas es la voluntad absoluta de Dios, la cual usted no puede modificar, cambiar, doblegar. Es la voluntad de Dios, la cual, como dice el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hay partes de la voluntad de Dios que usted y yo simplemente no podemos modificar, cambiar. Por más que usted ore y incluso podríamos decir que se infrinja dolor a usted mismo, como hace algún grupo religioso, buscando una benevolencia de Dios o que Dios cambie el curso de algunas cosas, ciertamente la voluntad soberana, absoluta o determinante de Dios simplemente no se puede modificar. Todo lo que quiere lo hace, ¿sí? Esa parte es clara. Y la otra parte o la otra arista de la voluntad de Dios es esa voluntad que se practica. Es esa voluntad que nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer para practicarla, ¿sí? Así que veíamos un versículo, el Salmo 143, versículo 10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer. Hacer es un verbo, es una acción, es un movimiento. Incluso podríamos decir: enséñame a vivir en tu voluntad, ¿sí? No solamente a conocer, aquí no dice conocer, aquí no dice entender, aquí no dice descubrir, experimentar, dice: ayúdame a hacer, enséñame a hacerla. Y vimos varios puntos de la voluntad de Dios. Algunos de ellos son: la voluntad de Dios es que usted sea salvo. La voluntad de Dios es que usted permanezca lleno del Espíritu. La voluntad de Dios es que usted sea santificado cada día. La voluntad de Dios es que sea sumiso. La voluntad de Dios es que usted dé gracias. La voluntad de Dios es que usted sufra. Y hoy nos enfocaremos más en esa parte de la voluntad de Dios del día a día, en las situaciones, en el diario vivir, en el común, ¿sí? Y en cómo afrontar ese poco de situaciones que ocurren y que nos hacen cuestionar si esa situación que está ocurriendo está dentro de la voluntad de Dios. Yo creo que muchas cosas pasan en nuestras vidas que nosotros tenemos que preguntarnos y decir: bueno, ¿es esto la voluntad de Dios? Y la idea es que hoy, con ayuda de lo que escribió el apóstol Pedro, podamos tener un panorama un poco más amplio de cómo vivir dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Porque hay que decir que la voluntad de Dios no es algo místico, misterioso. Si usted busca la voluntad de Dios por medio de señales, ya usted está empezando a pisar los terrenos de la adivinación, ¿sí? Si usted basa su vida cristiana en señales que pasan, ¿cierto? No, pues como eso pasó es porque Dios quiere que yo haga esto. Si usted basa su vida en ese tipo de señales o de cosas
usted fácilmente puede desviarse y tomar situaciones y caminos incorrectos y luego decir, pero ¿cómo si Dios ya me había mostrado de que esto era? Porque la voluntad de Dios no es algo que usted y yo tengamos que tener una revelación mística, misteriosa, un sueño. Sí, hermano, el Señor me habló por medio de un sueño y me dijo que yo tengo que hacer esto y realmente lo voy a hacer porque es lo que Dios quiere. Porque hablábamos de que qué tan importante es que Dios, o qué tan importante es para Dios que usted y yo vivamos dentro de los deseos de Él. Yo le diría supremamente importante, prioritario, urgente, que Dios esté, digámoslo de una u otra forma, esté seguro de que nosotros como sus hijos entendamos cuál es el camino que debemos seguir. Es decir, Dios permitió que su voluntad fuera revelada en su palabra y nuestro trabajo es vivir, es hacer la voluntad de Dios. No es basarnos en señales y todo este tipo de cosas que quizá en algún momento yo también, por falta de conocimiento de la palabra, pensaba que era así. Una vez algún hermano me dijo, hermano, yo para casarme voy a la reunión de oración y yo le pedí al Señor, Señor, cuando yo abra los ojos en la reunión de oración y vea a la hermana que me está mirando, entonces esa es la mujer que tú tienes para mí. Así que el hermano se fue a la reunión de oración y empezó a orar y dijo, esta es la oportunidad, este es el momento. Abrió sus ojos y una ancianita, una abuela de 75 años lo estaba mirando. Así que no podríamos basar nuestra vida en este tipo de cuestionamientos, y muchas veces decimos, mano, pero cómo Gedeón pidió señal al Señor y cómo estos hermanos y estos profetas del Antiguo Testamento pidieron señal al Señor. Y Hebreos nos dice en el capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces, el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, cuando actualmente, dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Sí, es cierto, no podemos negar que Dios habló de muchas maneras, habló por medio de sueños, a José le habló por medio de sueños, a algunos reyes les habló por medio de sueños, a otros les habló, por ejemplo a Moisés le habló en medio de una zarza que ardía y no se consumía. Habló por medio de muchas formas, de muchas maneras, a los padres por los profetas, o podríamos decir a los antiguos por medio de los profetas. ¿Qué dice en el versículo 2? ¿Cuál es la forma en la cual hoy el Señor revela su voluntad, sus deseos para nosotros? Dice el versículo 2, en estos postreros días o en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, ¿sí? Ya no es de muchas maneras y de muchas formas, sino es por el Hijo, por Jesucristo, ¿cierto? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y luego da una doxología acerca de Cristo y de su grandeza. Así que por estos postreros días nos ha tocado recibir toda la revelación de Dios, su voluntad, sus deseos para nuestra vida por medio de Cristo. Ya no es por medio de otras cosas que no sean Cristo. Y cuando usted entiende que es por medio de Cristo, entiende que no es solamente por la vida de Él, no es solamente por lo que Él dijo, sino que es en sí por todo lo que Él planteó y sigue construyendo. Y todo eso lo basó en la palabra de Dios, en lo que hoy para nosotros es la Biblia, ¿sí? Porque Cristo estipuló que algunas personas, algunos seres humanos, pues fueran testigos presenciales de lo que Él hizo. Así que tenemos 4 evangelios, hay muchos más testigos, son miles y miles de testigos, pero nosotros tenemos 4 en especial, Mateo,
Marcos, Lucas, Juan, ellos relatan, aunque no todos fueron testigos presenciales de lo que él hizo, Dios permitió que ellos escribieran todo lo que, o bueno, una muy, muy pequeña parte de lo que Cristo hizo. Y voy a hacer un paréntesis. Hace un par de meses volví, me leí los 4 evangelios y esta vez me di cuenta de algo que nunca había visto, y es que me dio la impresión de que los 4 evangelios relatan unas pocas semanas de la vida de Cristo, de la vida de Jesús. Pues usted pensar que él estuvo en un ministerio de 3 años, todos los días, cada semana, yendo a la sinagoga constantemente como estaba estipulado, sanando a unos, hablando con otros. ¿Qué podría pasar en 3 años? Pues muchas cosas, ¿cierto? Pero usted se da cuenta que los evangelios no relata tanto como 3 años, sino que solamente una pequeña parte. De hecho, Juan tiene que decir, hombre, si pudiéramos escribir todo lo que Jesús hizo, ciertamente no alcanzaría todos los libros, los pergaminos, no podría escribirse completamente. Y dentro de la voluntad de Dios, por medio de Cristo, estuvo de que también viniera el Espíritu Santo, lo que la palabra llama el Consolador. Jesús dice, yo me voy, pero no se preocupen porque viene otro que les enseñará y les guiará a toda la verdad. Estaba haciendo referencia al Espíritu Santo. Esta profecía que hizo Jesús tuvo cumplimiento allí en Hechos, en sus primeros capítulos, cuando pasa el día de lo que se llama el día de Pentecostés. Que el día de Pentecostés es el día en el que de manera pública Dios permite que el Espíritu Santo descienda sobre algunas personas que estaban allí reunidas, y ahí es donde sabemos que estas personas empiezan a tener manifestaciones diferentes, porque claro, era la inauguración de la llegada del Espíritu Santo y tenía que hacerse con manifestaciones gloriosas. Y la obra siguió. El Espíritu Santo permanece hoy en la tierra y sabemos por la palabra de Dios, en Timoteo dice que Él ha inspirado a hombres y Él realmente es quien ha escrito todo el Nuevo Testamento, el fundamento que pusieron los apóstoles para que usted y yo hoy podamos tener la revelación completa de la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Así que pensar que para usted saber cómo vivir, con quién casarse, qué trabajo escoger, todas estas cosas se tienen que basar en señales y cosas que van pasando, pues déjeme decirle que usted está más por el lado de la adivinación cristiana, podríamos decirlo así. Está intentando vivir su vida en adivinación, intentando adivinar a ver Dios qué es lo que tiene para su vida, cuando en la palabra de Él ya lo había dejado escrito. Y hoy vamos a estudiar esto. Ahorita dije por mano del apóstol Pedro. Vamos a ubicarnos en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9, y nos vamos a ir dando cuenta cómo nuestro diario vivir tiene que ser influenciado por la voluntad de Dios para que usted y yo vivamos dentro de su voluntad. La idea es que en esta mañana usted pueda darse cuenta si su vida está dentro de la voluntad de Dios o no. Primera de Pedro capítulo 2. Y dice el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La voluntad de Dios, el propósito general de nuestra vida, es anunciar las virtudes de aquel que nos transformó. Es decir, estamos llamados a vivir una vida diferente. Estamos llamados a vivir una vida que refleje la bondad, la rectitud, la misericordia, el amor de Dios. Ese es nuestro llamado. Pedro tiene que decir, ya ustedes son diferentes, ustedes son linaje escogido. Dios los apartó, Dios los pasó de las tinieblas en las que vivían a la luz admirable, no para calentar una silla un domingo, ¿cierto?
sino para que su vida sea un anuncio constante de las virtudes de aquel que lo llamó. No se trata solamente de lo que usted habla, de lo que usted predica, ¿sí? Sino que vamos a enfocarnos más en la forma difícil de la vida cristiana, y es vivir conforme a la voluntad de Dios. Es tan interesante este versículo que podríamos complementarlo con el versículo 10, porque vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros recibimos la misericordia y la bendición de Dios, y el llamados a anunciar, a extender también esa misericordia de Dios a otras personas, ¿sí? Así que vamos a ver algunos puntos que Pedro nos menciona de cómo vivir en la voluntad de Dios, cómo hacer la voluntad de Dios en el diario vivir. Iniciamos en el versículo 11. Este punto podríamos llamarlo vivir como extranjero y peregrino. Dice en el versículo 11 de Primera de Pedro capítulo 2: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego como ¿qué? Como a extranjeros. Aquí no dice como a residentes o como a moradores de este mundo, sino como extranjeros y peregrinos. La voluntad de Dios es que usted y yo vivamos como si no fuéramos de este mundo. Hay algo muy interesante cuando hablo con algunos amigos y conocidos que han podido salir del país. Encuentro en ellos un patrón de comportamiento similar, un común, y es que ellos en ningún momento se sienten en su casa. De hecho, muchos de ellos tienen que salir más por una condición económica, hacen algunos ahorros, pero no es para establecerse allí en este país, sino que todos tienen un sueño. ¿Sabe cuál es ese sueño? Regresar. Y cuando regrese, haber ahorrado tanto y haber acumulado tanto que pueda darse una mejor vida en el país de su origen, quizá en la ciudad de su origen, quizá al lado de la familia en la que creció. Hay los casos, pero son pocos los que salen y sienten que su casa es el lugar donde llegaron, y adoptan fácilmente las costumbres y la cultura y la comida y la lengua y todas las cosas. Pero el común denominador de la gente que vive en el extranjero y que son de otro país, obviamente, es regresar a su país. En algún momento poder hacerlo en más comodidad, ellos se preocupan por ahorrar para invertir en su país. Ellos salen y dicen, bueno, yo voy a trabajar un tiempo por fuera para ver si me logro comprar por lo menos unas 2 o 3 casas en Colombia, apartamento, ahí sea uno, y con eso ya empezar y me voy a meter en el negocio de los bienes raíces para regresar a Colombia y poder estar más tranquilo. Porque su anhelo, su mentalidad no es en el país en el que están. Así haya abundancia de todo tipo, así haya entretenimiento de todo tipo, su anhelo es regresar a su país. Claramente, para estar en este país en el que se vive como extranjero, debe sostenerse, claramente tiene que conseguir allí un arriendo, tiene que alimentarse, tiene que buscar ropa y todas estas cosas, pero su mente y su enfoque está en su país de origen. Y cuando sienta que todo está completo y listo, que su misión terminó allí en el extranjero, entonces él vuelve, en este caso Colombia. Y es curioso porque muchos de los vuelos internacionales que llegan a Colombia, cuando el avión está aterrizando en territorio colombiano, empiezan a aplaudir. Las personas en el vuelo empiezan a aplaudir y empiezan a llorar, porque hay muchos que no vienen en 10, 15, 20 años y por fin pueden regresar ya con un poco más de recursos, pero a establecerse en su país. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos sobre esta tierra. Claro, es necesario que para estar acá tengamos que adquirir algunas cosas que son necesarias para nuestro mantenimiento, pero lo que Pedro quiere es decirle, viva como extranjero y peregrino, es decir, no pierda que su enfoque no es este lugar.
Si usted vive, hermano, para acumular en este lugar y para ser feliz en este lugar únicamente y no piensa en la eternidad, entonces usted no está dentro de la voluntad de Dios, no está haciendo las cosas dentro de la voluntad de Dios. Vamos a ponerlo mucho más claro. Si todo lo que usted gana, por ejemplo, es para su propio deleite y no ayuda a otras personas, no ofrenda quizá en la iglesia, estoy orando al Señor para que pueda darme un buen tema acerca de la ofrenda como mandamiento. Y si pienso que todo es para acumularlo yo y yo y yo no estoy dentro de la voluntad de Dios porque yo estoy acumulando aquí. Ahora hablemos no de la ofrenda, hablemos del tiempo. Si todo el tiempo que usted tiene, los 86.400 segundos que tenemos al día, usted los invierte en cómo mejorar su bienestar aquí, de cómo pensar en cómo invertirlo aquí, de cómo ser feliz aquí y cómo gozar una buena vida aquí, hombre, Dios dice, se está perdiendo de la mejor parte, porque Jesús mismo dijo, haced tesoros en el cielo, donde no hay nadie, nada, absolutamente nada que pueda quitar o robar lo que usted pueda cosechar. En esta tierra es muy triste, hay personas que han dedicado toda su vida a cierto negocio y cuando llegó la crisis, por ejemplo, como la pandemia, pues perdieron lo de años y años y años de trabajo. Y es muy triste. Ahora, no con esto debo decir que entonces no trabajamos, no estudiamos, no nos esforzamos, entonces esperamos simplemente y le entregamos todo al Señor y no hacemos nada por nuestras vidas, porque no se trata de eso, se trata realmente de que su enfoque, su mente, su propósito sea el lugar al que usted realmente pertenece. Y por eso Pedro dijo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, ustedes no son de este mundo. Así también Jesús dijo allí en Juan capítulo 17, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Y también en Juan 14 Jesús le dice a sus discípulos, yo me voy, pero no se turbe su corazón. En la casa de mi Padre, a donde voy, ustedes también podrán ir. Y uno de ellos preguntan, ¿cuál es el camino? ¿Cómo sabremos a dónde ir si no sabemos cuál es el camino? Y el camino estaba frente a ellos. Así que la voluntad de Dios es que usted y yo vivamos para la eternidad. Que dejemos de preocuparnos tanto por las cosas en este mundo que son atractivas. Claramente no voy a decir que acumular en este mundo no es atractivo, para todos es atractivo, pero el Señor nos invita realmente a pensar como extranjeros y peregrinos, y por eso dice, absténgase de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que vivir dentro de la voluntad de Dios es vivir de forma que no nos desgastamos hasta la muerte por este mundo, por las cosas que quedan acá, sino que vivimos con el enfoque eterno. Hermano, si el Señor le dio la oportunidad de tener unos excelentes ingresos, una empresa que ha prosperado, pues denle la gloria a Dios por medio de esto. Contrate a otros hermanos que quizás estén en necesidad. Quizá hay unos testimonios impresionantes de empresas a nivel mundial que han destinado buena parte de sus recursos a la obra de Dios. Y es realmente lo que el Señor quisiera para nuestras vidas. Vamos a mirar el versículo 12, otro punto. Este punto podríamos llamarlo vidas ejemplares en quienes nos conocen. La voluntad de Dios es que usted y yo tengamos vidas ejemplares en quienes nos conocen. Dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué dice? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación o en el día del juicio, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, entre sus compañeros de trabajo, de estudio. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Vivir dentro de la voluntad de Dios es vivir de manera que nadie tenga algo que reprochar de nosotros. Es que cuando alguien allá afuera piense
en el hermano Carlos. Carlos, ¿qué tiene en mano el hermano Carlos? Duro. No sé, no tendría que decirle. Que cuando piense de la hermana, vamos a dar un nombre al azar. Aquí hay Tatianas aquí. Cuando hablen de la hermana Gloria, de la hermana Jessica, ponga ahí su nombre, hermana. Es que la voluntad de Dios es que no haya tacha alguna en usted. Cosa que sea usted un referente en el lugar donde trabaja, donde estudia, en su barrio, que a veces es tan difícil, en su familia no creyente. De modo que esto tiene un propósito eterno y Pedro lo dice, de que ellos glorifiquen a Dios. Así hablen mal de ustedes, ellos en un momento glorificarán a Dios. Hay un hombre que se llamó Richard Baxter, un puritano del siglo XVII, y expresa esta actitud de la siguiente manera. Él dice: ten cuidado de ti mismo para que tu ejemplo no contradiga tu doctrina y para que no seas como piedra de tropiezo delante de los ciegos y pueda ser una ocasión para su ruina, para que no digas algo con tu vida diferente de lo que dices con tu lengua y seas el mayor estorbo para tu propia obra. Una palabra orgullosa, poco amable, autoritaria, una disputa innecesaria, una acción codiciosa puede cortarle la garganta a un sermón y hacer que se pierda el fruto de todo lo que has estado haciendo. Tener cuidado y no convertirnos en la piedra de tropiezo de nosotros mismos para la obra que nosotros mismos estamos haciendo. Porque usted puede hablar a sus compañeros de trabajo y decirles acerca de Cristo y de la salvación, pero luego ellos ven actitudes que ya le quitaron toda autoridad, de que ya dicen, no, realmente él es pura cháchara, ¿cierto? Y de esto sí que tendremos que pedirle perdón al Señor, de cómo con nuestros propios actos hemos cortado el proceso que ya hemos llevado y que a veces es tan difícil a veces entablar conversaciones con personas. Y ya después de esto nuestros actos pueden simplemente ser estorbo para nuestra propia obra. Primera de Pedro 2, capítulo 13. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos ciudadanos ejemplares. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que usted y yo vivamos como ciudadanos ejemplares. Le digo algo, usted y yo no estamos llamados a rebelarnos ante algún sistema de gobierno o ante la forma de vida que nos tocó. Por ejemplo, mire ahí más adelante en el versículo 18, es interesante esta parte, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Sabe algo? Aunque el sistema esclavista era algo completamente denigrante para el ser humano, usted nunca va a encontrar en la palabra de Dios que el Señor llame a los siervos o a los esclavos a que se vuelen de sus amos. Y usted nunca va a encontrar a que los amos liberen a sus esclavos. Esos no son mandamientos que usted encuentra. Y podríamos decir, el sistema esclavista era un sistema tremendamente denigrante para el ser humano. Usted iba al mercado como si fuera aquí, digamos, al centro, y llega a un lugar en donde hay unas personas ahí sentadas y cada uno tiene un valor. ¿Cuánto vale este? No, pues ese está como muy flaquito, ese se lo doy en tanto. No, pero mire, este está como un poquito más alimentado. Ah, sí, pero es que se le vale el doble. Ah, no, para ese no me alcanza. El que está al lado, que es como la mitad, sí, ese me lo llevo. Le daban un papel, le daban una constancia de que él era su esclavo. De hecho, en algunas culturas y en algún tiempo pues, se podía marcar al esclavo. Se podía, por ejemplo, le perforaban en su oreja y decían: este esclavo es de tal. ¿Y sabe qué es lo más tremendo?
en los tiempos en los cuales está escrito el Nuevo Testamento, es curioso pensar de que a la sinagoga o a la iglesia, o aún en el Nuevo Testamento a la iglesia, siervos o esclavos y amos de un mismo lugar, de una misma hacienda, asistían a la congregación. Y estaban en la congregación y eran hermanos, eran iguales delante de Dios, y salían y era esclavo y amo. El amo había pagado un precio por ese esclavo. Es tremendo pensar de que aún en una forma tan difícil cultural, Dios nunca llama a una rebelión. Dios nunca dice, no, ese sistema cámbielo. Y ahorita vamos a ver por qué. Yo me he preguntado por qué Dios nunca ha enviado a los cristianos a rebelarse contra el gobierno. Y vamos a mirar Romanos capítulo 13. Este es un tema espinoso para muchas personas cuando se habla sobre gobierno y política y demás, pero la Biblia es clara, es clarísima, no hay que poner arandelas, no hay que poner misterios, no hay que poner misticismos a la voluntad de Dios en cuanto a nuestra posición frente al gobierno. Dice Romanos capítulo 13, nada más inicia con esta palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿qué dice? Por Dios han sido establecidas. Entonces usted y yo no podríamos decir: Dios, te equivocaste con el gobierno de ahora. Ese gobierno ahora está muy difícil. Dios, te equivocaste con este gobierno. Y si por mí fuera, hubiera puesto otro gobierno. Estar dentro de la voluntad de Dios es saber que el gobierno que ha sido constituido ha sido porque Dios así lo quiso. Y cuando usted y yo decimos y estamos en contra del gobierno, en realidad nos estamos creyendo más sabios que Dios al creer que Él cometió un error al poner X o Y gobernante. Y es tremendo porque en los tiempos del paro, no sé si recuerdan, los tiempos del paro, hubo una revuelca impresionante en este país, y muchos de los cristianos o asistentes a las iglesias, quizá muchos por ignorancia, otros por pasión, invitaban a otros cristianos en la iglesia, la juzgaban por no hacer nada, por no salir a protestar, por no salir a dañar las cosas en contra del gobierno. Si somos embajadores de Dios y Dios quiere la libertad, entonces ¿por qué la iglesia no sale a protestar y a quemar todo y a gritar arengas que son cantos totalmente ofensivos contra el gobierno y contra cierta clase, quizá la clase alta del país? Y en estos tiempos que se juzgaba tanto la iglesia por no salir a marchar, por no estar en contra de tanta violencia y abuso que realmente sí lo había, en lo personal yo sabía dentro de mi corazón que no estaba bien hacerlo, pero no encontraba qué responder. No encontraba dar una respuesta totalmente contundente. Pero hace muy poco encontré la respuesta que debía haberles dado en ese tiempo. Bueno, llegó tarde, pero llegó. Y aprendo por medio de ella. Es el versículo 2. Es el versículo 2 de Romanos capítulo 13. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice? A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La respuesta de nosotros, o bueno, en lo personal, mi respuesta a ellos debía haber sido Romanos capítulo 13, versículo 2. El que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Es decir, los que resisten a la autoridad resisten a Dios. Están en contra de Dios. Usted no se está rebelando frente a la autoridad, a un abuso, a un mal gobierno, etcétera, sino en contra de lo que Dios ha establecido. Y aquí es donde debemos decir que cuando usted y yo nos oponemos a la autoridad, estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. Y es tan grave que dice que es como si nos rebeláramos contra Dios, y esto acarrea condenación para uno mismo. Y luego está Romanos capítulo 13, ahí mismo, versículo 5 y al versículo 7 dice: por lo cual es necesario estarle sujetos,
no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y ¿sabe algo? El hecho de usted y yo no oponernos a la autoridad no debe estar sujetada al comportamiento de la autoridad. En la Biblia usted no encuentra condiciones para estos mandamientos. Usted no encuentra, si la autoridad hace esto, si ellos están promoviendo algo que a usted no le parece que está bien, pues simplemente no la obedezca. No, ahí dice, siempre deba y pague al que honra, honra, al que autoridad, déle autoridad. Es decir, como leímos ahorita, es fácil servir, por ejemplo, a los jefes buenos, es fácil, da gusto hacerlo, pero la Biblia no dice que si su jefe es malo, entonces no le obedezca, o sea altanero con él, o le responda feo, o lo humille frente a otros, que eso, la verdad, es lo más anticristiano que puede haber. Sino que el mandamiento es a someterse a la autoridad, sea cual sea el sistema de gobierno que sea. Y le digo algo, si usted es de los cristianos que se opone ante los sistemas de gobierno, entonces a Dios se opone y no está dentro de la voluntad de Dios. Si usted apoya, defiende o invita a otros a defender la izquierda, por ejemplo, entonces usted me está diciendo que promueve la matanza de los bebés en el vientre, quiere que se destruya el matrimonio tal como Dios lo estableció, me está diciendo que le parece bien que el mundo esté lleno de personas LGTB, transgénero, etcétera, en puestos de liderazgo, como profesores de escuela, como criadores de sus hijos, como todas estas cosas. Cuando usted apoya y defiende activamente un grupo político, entonces usted está de acuerdo con todo lo que ellos plantean. Usted no podría decir, yo apoyo a este grupo político, pero no estoy de acuerdo con eso. Usted realmente no lo apoya, ¿sí? Usted apoya algunas de las ideas de él, pero, hermano, tenga cuidado con estas cosas. Si usted apoya o defiende o invita a otros a defender, por ejemplo, a la derecha, usted está diciendo que promueve muchas de las masacres por no estar de acuerdo con una ideología, que promueve la explotación y formas laborales que denigran la dignidad humana de la mayoría para enriquecer a otros pocos. Y aquí es donde nos damos cuenta de que podríamos estar cayendo en un error como el pueblo de Israel cuando pidió un rey, como todas las naciones tenían uno. El pueblo de Israel dice, pídele a Dios que nos dé un rey, así como todos los países tienen uno. Eso es lo que usted y yo hacemos cuando apoyamos tan activamente cierto grupo. Queremos un presidente, un rey como X o Y, porque queremos ser como ese país. Pero ¿sabe algo? El rey, o en este caso el presidente, el gobierno que Dios puso para nuestro país, es puesto por Dios. Hermano, pero mire todas las cosas que es puesto por Dios. La palabra dice que ellos son servidores de Él. Ojo, no son servidores de la iglesia y no son personas que buscan edificar la iglesia. Cuando dice que son servidores de Dios, más bien está diciendo, en un mejor sentido, que están para cumplir un propósito de Dios. Y le digo, hermano, hay países en los que Dios ha permitido una persecución tan tremenda que cualquier persona podría decir, pero ¿quién es Dios que permite que se suba un presidente que cuando encuentra a alguien leyendo la Biblia dice que le corten las manos para que nunca vuelva a leerla o que le saquen los ojos? Entonces Dios se equivocó al poner ese gobernante. La palabra de Dios me dice que no, que Dios quiso ponerlo ahí. Y sabe algo, por medio de muchas veces gobiernos tan difíciles, tan tiranos, los países han crecido de una manera impresionante en el evangelio. Contrario a lugares en donde a nuestro parecer hay unos sistemas de gobierno muy bien establecidos y son los países que más tienen suicidios, que más tienen ateos, que más tienen familias desordenadas,
problemas de SIDA por millones y una cantidad de cosas. Porque le digo algo, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios no es nuestra voluntad originalmente. Usted y yo tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Así que el Señor, dentro de su voluntad, quiere que seamos sumisos, sometidos a toda autoridad humana. También dice en relación a los gobernantes, ore por ellos. Eso sí haga, ore por ellos, ore por ellos. Quizá algunos de ustedes son apolíticos. Apolítico es decir que no le interesa absolutamente nada de la política. Y déjeme decirle, eso es una bendición. Si usted es apolítico, es una bendición, porque usted no tiene su corazón dividido entre sus ideas, lo que usted cree que está bien para el mundo y lo que Dios quiere. Pero realmente no estamos llamados a estas cosas, sino a someternos a toda autoridad. ¿Le parece injusto el gobierno? Bueno, lea el versículo 21 de Romanos capítulo 12. No, ese no es. Bueno, es la parte en la que Pedro tiene que dejar el mayor ejemplo, que es Cristo, el cual dice que Cristo, aún por su obra de obediencia a la voluntad de Dios, se sometió incluso a las autoridades en su tiempo, y con esto logró que muchos fuéramos bendecidos con su forma de actuar. Solamente que, bueno, es que estaba todavía en Romanos, qué pena. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Así que vuelvo a hacer la pregunta. ¿Le parece injusto el gobierno? Dice Primera de Pedro 2:21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, póngale atención a lo que hizo Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, no sé cuál será su recompensa si se somete a las autoridades, así estén equivocados o no a nuestro parecer, pero su recompensa llegará en esta vida o en la siguiente, o en la vida eterna. Vamos a pasar al siguiente punto. Aquí podríamos quedarnos mucho tiempo, pero vamos a mirar el versículo 16. La voluntad de Dios es que usted y yo vivamos como siervos de Dios. Versículo 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. William MacDonald comenta sobre este versículo: si vivimos como siervos de Dios, nuestra relación con las autoridades gubernamentales caerán en su propio lugar. Debemos actuar a la luz de su presencia, obedecerle en todas las cosas, hacerlo todo para su gloria. Y luego dice, el mejor ciudadano es un creyente que vive como siervo del Señor. Desafortunadamente, la mayoría de los gobiernos no se dan cuenta de cuánto deben a los cristianos que creen la Biblia y la obedecen. Usted y yo estamos llamados a vivir como siervos de Dios, tomando la libertad no como pretexto para hacer nuestros propios deseos, sino tomando la libertad que el Señor nos dio para vivir como sus siervos. Vamos a pasar rápidamente al versículo 18. Hay otro punto. La voluntad de Dios es que usted y yo vivamos como excelentes trabajadores o empleados. Y dice, criados, está sujeto con todo respeto, ojo, con todo respeto, a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
Y le digo algo, la obediencia a los jefes no debe estar relacionada a su temperamento. Ah, no, es que él me hizo esto, entonces ahí sí. Ah, no, es que él no me dijo esto, entonces ahí sí él que mire a ver cómo se las arregla. Y muchas veces las cuestiones laborales sacan mucho de lo que somos nosotros como personas. Hay dos grupos de personas que lo pueden a usted conocer como realmente usted es. El primer grupo es la familia. ¿Sí? En la familia usted no puede esconder nada, usted lo conocen como es, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y el otro lugar en donde usted lo conocen como es en su trabajo. En la iglesia poco, ¿cierto? Quizá nos falta compartir mucho más. Pero en el día a día, en el trabajo, fácilmente otra persona puede decir, ¿quién es Juan Daniel? ¿Sí? ¿Qué suele decir él? ¿Qué actitud tiene él para trabajar? ¿Qué cosas dice él que son buenas para el resto del grupo? ¿Qué aportes da él a su área o al lugar en el que esté? Eso sí lo pueden decir. Y la Biblia nos dice en el versículo 19 que esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esto merece aprobación. Si aún así usted hace lo bueno y otros lo juzgan a usted injustamente, están en contra suyo injustamente, entonces no se preocupe porque usted está dentro de la voluntad de Dios. Así que, ¿qué tiene que ver esto con las decisiones de la vida dentro de la voluntad de Dios? Porque dije que íbamos a mirarlo, ¿cierto? Bueno, es muy sencillo, tome sus decisiones en el marco, dentro de las cosas, de lo que Dios requiere de nosotros. Así eso represente un sufrimiento. Voy a recordarle los puntos que vimos. Vivir como extranjero y peregrino, vidas ejemplares en quienes nos conocen, ciudadanos ejemplares, siervos de Dios y también vidas como excelentes trabajadores. Así que cuando usted tome una decisión, piense si esa decisión, si ese paso que usted va a dar está dentro de lo que Dios quiere de nosotros. Si esa decisión está dentro de ser un buen ciudadano, si esa decisión está dentro de ser un buen siervo de Dios, si eso me representa como un excelente trabajador, como alguien que se somete a las autoridades, como alguien que vive como extranjero y peregrino. Tome sus decisiones con base a lo que Dios estableció para nosotros como su voluntad, y entonces usted estará dentro de la voluntad de Dios y usted tomará decisiones que está dentro de lo que Dios quiere. No busque señales. Señor, muéstrame algo para ver si tomo ese trabajo que me toca todos los domingos, pero muéstrame. Hombre, pues ahí no hay nada que mostrar, porque esa decisión no está dentro de los parámetros que Dios quiere para nosotros. Eso no me va a hacer crecer espiritualmente, no me va a hacer vivir como un extranjero y peregrino, sino que puede hacer que me debilite espiritualmente. Señor, muéstrame si esta es la muchacha. No es creyente, Señor, no le falta sino eso. Tú sabes, Señor, que tú puedes rescatar a cualquier persona. Tú me llamaste a mí de las tinieblas a la luz, también la puedes llamar a ella. Uf, qué gran evangelista, que hay veces hay los jóvenes quieren ser grandes evangelistas con algunas chicas, pero no se pregunte si está dentro de la voluntad de Dios seguir en una conversación con propósito con alguien que no está dentro de la voluntad de Dios. Así que quizá no es tan difícil tomar decisiones cuando usted y yo sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora vamos a entrar al versículo 19, como leímos ahora. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y no lo soportáis. Y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Déjenme leerlo esto en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto.
Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Y pase ahí al capítulo 3 de Primera de Pedro, porque toda la carta de Pedro habla sobre cómo deberíamos conducirnos en nuestra vida dentro de la voluntad de Dios. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 14 dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17, y es el versículo central de este mensaje: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sabe algo? No es el sufrimiento de hacer lo incorrecto, es el sufrimiento de hacer lo correcto. Es decir, no tiene ninguna gracia si usted sufre y se golpea el pecho delante de Dios: Señor, mírame en esta prueba, cuando usted cometió algo que está fuera entre los parámetros que Dios quiere para su vida. Eso no tiene ningún mérito. Que usted sufra si a usted se le burlan en su trabajo, en su lugar de estudio, por creer en Cristo y porque su vida no está en relación a lo que usted dice y no está en relación a lo que usted hace. Entonces a usted se le burlan. Usted no podría decir: hermano, tengo una prueba tremenda, se me fue puesto un aguijón en la carne en la universidad. Porque no, estas pruebas no vienen de Dios. Este tipo de sufrimientos no tienen mérito alguno delante de Dios. Pero lo que la palabra de Dios dice es: si haciendo el bien recibís mal, bienaventurados sois. Si por ser un buen ciudadano, si por ser un excelente trabajador, si por vivir una vida ejemplar en quienes nos conocen, si por estar viviendo como extranjeros y peregrinos sufrimos sufrimiento oprobio por los demás, entonces bienaventurados somos. Pero no hay mérito alguno en que, no haciendo lo que Dios quiere, recibamos un mal. Así que podríamos decir, es muy sencillo, hágase esta pregunta: lo que estoy pasando, lo estoy pasando por hacer el bien o por hacer el mal. Usted quiere saber si lo que está pasando, si su situación está o no dentro de la voluntad de Dios. Hágase esta pregunta: lo que estoy pasando, ¿lo estoy pasando por hacer el bien o por hacer el mal? Mire, hay hermanos que cuando llegaron a este país y estaba tremenda la violencia en este país, muchos de estos hermanos predicaban al Señor y salían a las calles y a los pueblos, las veredas, predicaban a Cristo. Y lo que hicieron muchas de las iglesias católicas en ese momento, algunos obispos que estaban en contra del protestantismo en este tiempo, es decirle a muchos tenderos, es decir, a muchas tiendas: no le venda usted ha visto un gringuito no le venda a él, no le venda a él, y pilas que vamos a estar pendientes de usted. Y lo que hizo fue que luego para muchos hermanos fue insostenible la vida y sufrieron mucho a causa de que estaban predicando el evangelio de Cristo. Nadie quería venderles nada para que esto tuviera un propósito, ellos se fueran de aquí, no siguieran predicando a Cristo. Eso es sufrir por hacer el bien o por hacer el mal. Ellos estaban predicando el mensaje, estaban siendo siervos de Dios, estaban sufriendo por hacer el bien. Y Dios a ellos promete sostenerlos, ayudarles.
quizá no quitarles esa prueba inmediatamente, pero sí ayudarlos a pasar por ella. Bienaventurados son y tienen un galardón, no solamente en esta tierra, que somos el fruto muchos de los que estamos aquí, quizá todos por el evangelio que trajeron estos hermanos, sino también un galardón celestial. Pero podríamos pensar en muchos otros ejemplos que sufrimos por hacer el mal y que voy a mencionar algunos, espero no se molesten, pero si la respuesta es que por hacer el bien usted está pasando alguna situación, entonces es el deseo de Dios que usted esté padeciendo por hacer el bien. Encomiende su prueba al Señor y no se preocupe, Él lo va a respaldar, obedézcale y Él le compensará. Si la respuesta es que no estaba haciendo el bien, entonces no fue el deseo de Dios que usted estuviera ahí. Es decir, Dios no lo metió ahí. Dios aún no, la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie, en el sentido de que Dios no pone pie de tropiezo a alguien para que él caiga y luego reírsele cuando está en el suelo. Dios, que claramente no son voluntad de Dios. Embarazos antes del matrimonio no somos, enfermedades a partir de vidas desordenadas, burlas de las personas en el mundo a raíz de pecados nuestros o testimonios débiles, despidos de empresas por ser altanero o irrespetuoso con el jefe. Eso no está dentro de la voluntad de Dios. Sufrimiento por deudas que se podían evitar. Todo sufrimiento que provenga de ser mal ciudadano, mal empleado, mal jefe, mal padre, mal hijo, mal siervo de Dios, todo ese sufrimiento no está dentro de ese grupo que podríamos decir, bienaventurados sois por estar sufriendo por esas cosas. Más bien, claro, Dios tiene propósitos eternos en estas cosas, pero es necesario arrepentirnos cuando sufrimos por hacer el mal, en vez de intentar justificarnos delante de Dios. Si usted está pasando por algo que no estaba haciendo el bien cuando pasó eso, entonces pídale al Señor por eso, perdón, en vez de justificarse y decir, Señor, tú sabes la situación. No, hermano, es muy triste cuando escucho que un hermano nuestro ha sido despedido de una iglesia, de una empresa, porque le contestó feo al jefe, porque tuvo una pelea a puños con un compañero, y los he escuchado, triste. Claro, todos conocían que ese es hijo de Dios, así que ese hermano no podría luego decir, hermano, estoy padeciendo estas dificultades, el Señor me puso en esta prueba. Le digo algo, ahí sí tengo que ser como un poquito fuerte en decir, Dios no le puso esa prueba. Usted debía ser un buen empleado y no lo fue. Ahora pida perdón al Señor por eso, apártese de eso y ruéguele al Señor su misericordia. Dígale, Señor, toma este error que cometí para formar un propósito en mí y corregirme. ¿Me hago entender? Es muy difícil quizá. Y recuerde que la voluntad de Dios no fue hecha para entenderse, sino para experimentarla, para vivirla. Dice Romanos capítulo 12 y versículo 1, dice, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo dije el viernes que tuvimos este tema, no sino como la primera parte. Este versículo podríamos decirlo también, el versículo 2, para que se den cuenta por ustedes mismos de lo bueno que es vivir en la voluntad de Dios, lo agradable que es para nosotros como sus hijos y cómo nos hace perfectos delante de Él. Vivir en la voluntad de Dios debe ser nuestra voluntad también. Dice ahí, primera de Pedro capítulo 4, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Luego dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías.
y dice todas estas cosas. Para ellos, el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro dice, ya lo que vieron en el mundo, ya eso fue suficiente para haber hecho y deshecho en el mundo. Ahora preocúpense por vivir lo que les resta de vida en la voluntad de Dios. Para finalizar, debo decir que vivir en la voluntad de Dios es solamente para sus hijos. Si usted no es un hijo de Dios, no hay forma de que usted pueda vivir en su voluntad, porque su primera voluntad, y lo estudiábamos, la primera voluntad de Dios para todos los hombres es que procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Pídale a Dios y dígale, Dios, tú conoces mi vida, me conoces más que nadie. Perdóname por haber vivido a mi forma. Quiero una vida nueva en ti. Sé que tú das una vida nueva por medio de Cristo. Me arrepiento de lo que hice, pero de hoy en adelante, Señor, quiero vivir para agradarte. Permite que tu Santo Espíritu more en mí y que yo pueda hacer tu voluntad. Señor, gracias por tu palabra, Señor. A veces nos damos cuenta, como dice ella, Señor, que es como espada, porque entra hasta lo más profundo, Señor. A veces hasta nos duele cuando nos exhorta, Señor. Claro, está partiendo todos nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón. Todos nuestros deseos tienen que partirlas, Señor. Permite, Señor, que podamos vivir dentro de tu voluntad. En nombre de Cristo, amén.